de aumentar la potencia de una señal óptica sin la necesidad de transformarla a una señal eléctrica. La señal óptica tú la agarras a través de los fotodiodos, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo decirlo? Los amplificadores ópticos tienen una ganancia, ¿cómo se llama? Un factor de ganancia, ¿no? Un GOPT, el cual, digamos, tú vas a agarrar acá, con tus dos logarítmicos, vas a agarrar la potencia de entrada y la potencia de salida, ¿ya? ¿Por qué? Porque la potencia es lo que relaciona la corriente. ¿Qué tiene que ver la corriente en este caso? Nuestra corriente es muy importante porque, si ven acá, la relación de corriente dice que nuestra salida del voltaje de ambos logaritmos va a tener que ver con la corriente. La corriente 1 con la corriente de referencia. La corriente 1 es la que entra de los fotodiodos y la corriente de referencia es una corriente preestablecida. En donde nuestra corriente 2 debe de ser igual a la corriente 1 por el factor de ganancia, ¿no? Cuando estamos trabajando en steady state o en estado con la ganancia deseada, se va a cumplir que el voltaje out 1 va a ser igual al voltaje out 2. Eso significa que cuando estos entren al diferencial, el voltaje de error va a ser 0, lo cual significa que el PID no va a cambiar nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Tenemos nuestras dos corrientes de referencia, ¿no? Como les había dicho, la corriente de referencia 1 es una corriente de referencia ajustable y la corriente de referencia 2 es una corriente de referencia fija, ¿no? Porque además sabemos, si se dan cuenta acá, de que la corriente de referencia 2 entre la corriente de referencia 1 te debería dar tu ganancia. Lo cual significa que para nosotros aumentar o disminuir la ganancia tenemos que reducir o aumentar la corriente de referencia 1. ¿No? Que es así como se hace el control de ganancia constante, mediante el cambio de esa corriente, ¿no? Lo único que hacen los amplificadores logarítmicos en este caso es hacer digamos, calcular, ¿no? Nuestros voltajes de referencia con los cuales vamos ¿cómo se llama? Comparar la entrada con la salida. Es como una retroalimentación. No, mentira, es una retroalimentación directamente del sistema. Estás agarrando todo eso, porque recuerda de que además nosotros no trabajamos, o sea, nuestra señal no le estamos pasando a voltajes. Entonces no hay forma de analizar una señal antes y después si no le hemos pasado un voltaje. Entonces es así como nosotros estamos analizando esto. ¿Me entienden más o menos? Ya, o sea, se está con corriente, se está analizando. Ajá. Ya. Claro, pues porque si se acuerdan, el logarítmico sí trabaja con corrientes. A diferencia de los otros operacionales en donde la corriente la olvidamos por completo, básicamente. El logarítmico sí toma en cuenta las corrientes. Ya. Es más o menos así. Todas acá están las fórmulas en el PPT. Y realmente eso es todo. O sea, que explíquenlo en sus palabras y sale. A mí me salió en 2 partes. Básicamente porque metí un poquito de explicación acerca de qué hace lo demás. Porque decía el circuito completo. Por si acaso le puse un poquito de más. ¿Ah? De Florex, Miki. Ya, mi Luna. ¿Cómo digo que Exacto. no te entendí? Está bueno, está bien. Aprobado. Ya, mira, mi escúchame, Luna. de nuevo. Acá tienes tu fotodiodo, ¿sí o no? Ya, Y los fotodiodos te dan tu corriente. ya, ajá. Ya, tu corriente 1, tu corriente 2. Donde 1 es la entrada, 2 es la salida. Sí, Ya. Entonces, de ahí tienes tus corrientes de referencia. Corriente de referencia 1, corriente de referencia 2. Donde tu corriente de referencia 2 es ¿cómo se llama? Fija. Y tu corriente de referencia 1 es ajustable. Entonces, tus voltajes de salida de tus logarítmicos van a ser así. Vas a tener tu voltaje 1 que va a depender de la corriente 1 con la referencia 1 y el logarítmico 2 que depende de la corriente 2 y la referencia 2. Donde la corriente 2 deberá de ser igual a la corriente 1 por el factor de ganancia. Cuando el factor de ganancia está siendo, ¿cómo decirlo? Cuando el sistema está estable, por así ponerlo, los valores de voltaje de Vout 1 y Vout 2 deben de ser iguales. Lo que significa que tu diferencial de acá
va a darte tu voltaje de error como 0, lo que significa que el PID no va a aplicar ningún tipo de corrección a la ganancia, ¿me entiendes? Ya. Entonces, si no aplica corrección a la ganancia, todo esto sigue igual, aplica la corriente controlada por ¿cómo es? Voltage Control Current Source, ahí está. Pues corriente controlada por voltaje, que es el voltaje del PID, ¿no? No, Claro, nada. Voltage Control Current Source. Ya está bien. Sí, sí. Sí, está bien lo que dice. Entonces el voltaje PID es el que altera esta corriente, que es el que altera el láser, ¿se dan cuenta? Ujú. Que es el que se supone que altera la ganancia. Entonces, todo esto es control PID, todo esto es control, full control. Entonces, simplemente tú estás agarrando dos referencias y las estás comparando. Lo que hacen los logarítmicos es preparar esos voltajes de referencia, esos voltajes para ser comparados. Porque nosotros en ningún momento trabajamos con la señal óptica como voltaje, si se dan cuenta. La señal óptica no es un voltaje, solamente nos entrega una corriente. Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, eso es el control constante de corriente. Digo, de ganancia, ¿no? Porque eso es constante, no se detiene. Es como una retroalimentación, como les digo, ¿no? Trabaja con entrada-salida, las compara y con eso te da el valor de control. Para ustedes, o sea, digamos, yo no he terminado control aún y Marlon tampoco, pero me imagino que ¡au, carajo! Para Paco y para Liendo que ya han llevado PID, les tiene que estar saliendo un poquito ahorita la memoria de control. Sí, sí, sí. Yo todavía lo estoy llevando Sí. en robótica. Verdad, verdad. Me acabo de golpear la rodilla contra la mesa. ¡Au! Terrible Mickey. Ya bueno, eso. Ahora sí, hagamos la 2, ¿les parece? Al toque. Al toque.